Lo que pasa es que el conflicto mío, y cuando hablo de autodescubrimiento va por ahí, el conflicto mío es con todo el sistema, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, no lo abandono, sino que decido dedicarme más a la literatura, porque también la literatura te hace encontrar más fácil con lo que es la libertad personal. Listo. Además, pues de estos referentes que me estaba diciendo, pues su obra tiene un gran guiño a Faulkner, ¿cierto? No solo porque comparte con él la abstracción, ¿cierto? La manera como utilizan el tiempo como abstracción narrativa, sino también porque crearon como un universo a partir del universo conocido. El tuyo es Indicia Inc. Entonces ahí como hay un guiño pues muy evidente en toda tu obra. Bueno, vos sabes y mucha gente también ya lo sabe, y es que yo soy un apasionado por Faulkner, más por su obra que por su vida, aunque es evidente que hay momentos en que uno tiene que o acude a los registros bibliográficos de lo que fue Faulkner, pero a mí me interesa mucho más de los autores su obra, ¿cierto? Lo que legaron, porque vuelvo a la discusión, si nos enfrascamos en sus vidas, pues vamos a encontrar cosas que nos van a veces como a aburrir, o como que nos van a dar, como digo yo, a desanimar. Tiene mirada mundana a causa de juventud, del cielo ha sido expulsada, su aurora es color azul. Y aunque parezca extraño, para cambiar su actitud, le vendió su alma al diablo, aquel que fue bella luz, y deambula siempre a oscuras, viste fino lino transparente, en su disfraz ella va segura, su nombre lujuria lleva en la frente. Del cielo ha venido una loca pasión, un ángel caído me robó el corazón. Sabes, estoy perdiendo la razón. Lujuria, eres tú quien me robó el corazón. Hola a todos, estamos aquí en la Cueva de las Letras, un espacio de la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía. Este es un espacio para promocionar las obras de los autores nuevos que están saliendo en la ciudad de Pereira. Entonces esta vez estamos aquí con el músico, escritor, crítico literario, crítico de teatro, abogado, Elber Coves. Un placer estar contigo acá. Bueno, el placer realmente es mío, Jorman, no solo por la compañía tuya, sino porque la biblioteca hace esos espacios y pues lo invitan a uno, y eso significa que uno aparentemente está haciendo las cosas bien. Exacto, igual por una persona como vos que estás tan metida en el arte, en la cultura, que has generado espacios culturales a través de diámbulos y que haces música, que escribes, ¿cuál es el ideal de artista que tienes? Bueno, eso es una pregunta compleja, ¿no? Y voy a intentar como resolverla sin herir susceptibilidades, porque en el imaginario colectivo se cree que el intelectual tiene unas grandes responsabilidades. Hablando, por ejemplo, en términos filosóficos y en términos
legislativos. Los griegos, por ejemplo, en la época de Platón, se tenía a los intelectuales como la máxima autoridad de la sociedad. Pero eso ha cambiado hoy y ha cambiado no para mal, sino que creo que ha tenido más bien una consecuencia, es decir, ha sido producto de unos fenómenos, digamos, de interacción social, es decir, la sociedad se ha dado cuenta que el intelectual es otro ser humano, ¿cierto? Es un ser humano común y corriente y en ese sentido pues le ha quitado cierto peso, cierta carga, digamos, de responsabilidad social. Pero en últimas también creo que un intelectual que al mismo tiempo traduce pensar, que su trabajo es pensar, no más que hacer, creo que para hacer hay otros, pues los hay, digamos Marco Aurelio fue un gran pensador y al mismo tiempo un gran actor, pero la responsabilidad real del intelectual es pensar, y lo digo por la discusión que se ha presentado, digamos, ahora último sobre Foucault, y también por las responsabilidades que se le endilgan a algunos actores culturales de esta ciudad. No sé si eso responde a mi pregunta. Sí, efectivamente. Entonces también quería como saber cómo hace para combinar todas estas vertientes artísticas que son como distintas e incluso la profesión. ¿Cómo se cocinan, cierto? ¿Cuál es la cocina en la que usted utiliza para sacar productos? Porque hay letras de su música que es muy literaria, pero también en la manera de escribir hay una música allí dentro, e incluso las leyes. Sí, bueno, yo tengo que decir que yo admiro la obra de Jorman, que si bien no está física todavía, lo podemos leer por La cola de la rata y otros medios como Literariedad. Jorman escribe sobre salsa y para mí yo suelo decir, y se lo digo a él, se lo digo a otros, y es que cada vez que tengo que leer a Jorman, me agarro de la silla, y no porque me vaya a sacudir, sino porque sé que tengo que concentrarme a la hora de leerlo, porque tiene además un trasfondo social muy poderoso, filosófico muy poderoso, como es por ejemplo el trabajo de salsa y los cuentos que ya hemos leído en varias ocasiones. Y eso lo digo para resaltar que lo que dices no es adrede, sino que tiene digamos, una raíz en las conversaciones que hemos tenido. Cómo junto yo el derecho y cómo yo junto al mismo tiempo la música. Pues es, digamos, fácil de conciliar en el sentido de que la obra, si uno ve como que la obra es uno, o sea, uno como autor es la obra, ¿no? Es decir, pienso que en últimas, o en primera instancia mejor, la literatura y la música son unas búsquedas personales, son herramientas para uno encontrarse uno mismo, no son el fin en realidad. Entonces, cosa que si lo comparo con el derecho, es distinto, ¿cierto? Es decir, podría decirse que el derecho en mi caso es como una novia de esas tóxicas de colegio, ¿cierto? De la adolescencia, pero entonces encuentro la literatura y en la música así una amante y al mismo tiempo una esposa, ¿cierto? Listo. Entonces es como lo que decía Chejo, que tenía la medicina como esposa y la literatura como amante. Correcto. Mira, yo me identifico un poco con Gabo solo en esto, no me identifico en nada más con Gabo, pero sí me identifico en esto, y es que Gabo estudió Derecho y lo dejó abandonado a media carrera, más o menos es así, pero también el hecho de que yo, por ejemplo, a mí me cuesta sanar un poco el arquetipo del padre en mi psique, ¿cierto? Es algo que he tenido que trabajar porque tengo problemas con la autoridad. Y creo que Gabo en cierta forma tenía eso. ¿Y cómo lo sana uno? Pues a través de la escritura. Bueno, esas son las herramientas que tengo yo y supongo que esas son las herramientas que tuvo Gabriel García Márquez. Me hiciste acordar a Kafka con su Carta al Padre, que también bueno, es una obra también que él también era un funcionario. También, ¿no? También, de hecho, muchos de los cuentos de Kafka tienen que ver con la ley, con la sanación de su familia y también con su relación con las leyes en términos de que la ley es el sistema. La ley establece los límites de acción del sistema, tanto lo ético y a veces incluso lo moral, ¿no? ¿Alguna vez se ha sentido cohibido o restringido por la autoridad? Bueno, yo creo que
Pues digamos a grandes rasgos no, pero sí tuve una experiencia una vez con la libreta militar y me tocó volarme, me tocó volarme del batallón porque no la tenía, pero digamos a grandes rasgos no he tenido conflictos con la autoridad, pero lo que pasa es que el conflicto mío, y cuando hablo de autodescubrimiento va por ahí, el conflicto mío es con todo el sistema. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, no lo abandono, sino que decido dedicarme más a la literatura, porque también la literatura te hace encontrar más fácil con lo que es la libertad personal. Listo. Además, pues de estos referentes que me estaba diciendo, pues su obra tiene un gran guiño a Faulkner, ¿cierto? No solo porque comparte con él la abstracción, ¿cierto? La manera como utilizan el tiempo como abstracción narrativa, sino también porque crearon como un universo a partir del universo conocido. El tuyo es Indicia Inc. Entonces ahí como hay un guiño pues muy evidente en toda tu obra. Bueno, vos sabes y mucha gente también ya lo sabe, y es que yo soy un apasionado por Faulkner, más por su obra que por su vida, aunque es evidente que hay momentos en que uno tiene que o acude a los registros bibliográficos de lo que fue Faulkner, pero a mí me interesa mucho más de los autores su obra, ¿cierto? Lo que legaron, porque vuelvo a la discusión, si nos enfrascamos en sus vidas, pues vamos a encontrar cosas que nos van a veces como a aburrir, o como que nos van a dar, como digo yo, a desanimar. Por ejemplo, Lovecraft, que para mí es un gran autor. Bueno, no sé si en el imaginario común esté eso, pero yo he leído mucho las obras de Lovecraft y me encanta, y a pesar de que Lovecraft era clasista, racista y otros cistas más, pero cuando lees su obra, al menos si tienes afinidad, te gusta, ¿cierto? Y no lo vas a juzgar su obra más allá de que esté vivo o muerto. Si uno quiere hacer consensos con eso, en últimas lo que decide es, bueno, no voy a idolatrar al personaje hasta que muera. Sí, creo que es una forma de curarse en salud, pero me gusta pensar en la obra. Y para ir a la pregunta, porque yo hablo mucho, para ir a la respuesta, Faulkner para mí ha sido un referente. Cuando uno tiene en la cabeza tantas cosas, tantas ideas, y sobre todo ideas que no puedes poner en un lugar específico, piensas, esto ya se hizo antes, y uno da con éxito con un autor como Faulkner y se da cuenta, pues si lo hizo este gran Nobel, este gran escritor con Yoknapataupa, uno dice, pues ¿cómo no lo voy a hacer yo, que soy un pobre leguleyo en etapa de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, sí, hay muchas cosas que yo le robo a Faulkner, y entre esas está el tiempo, la temporalidad. Faulkner no te dice está en invierno, es invierno. Faulkner te dice el pantano, el barro estaba empantanado, ¿cierto? Había mucho lodazal. Faulkner no te dice son las 7 de la mañana, sino que te ubica la sombra en un ángulo de la casa. Y esas características de la obra de él, que son impresionistas, creo que son el sello de la literatura de hoy, que es el mostrar y no decir, ¿cierto? Uno puede decir, pero que la obra se base más en mostrar, y creo que Faulkner, con el fluido de la conciencia, que es otro truco que él, digamos, desarrolla mucho más que otros autores antes de él, con esto él lo que hace es darnos muchos matices o formas o herramientas para nosotros poder escribir y llevar la literatura un poquito más lejos. Hay algo que yo pienso, por ejemplo, mucho en el tema por ejemplo, en El ruido y la furia. Hay un momento donde Quentin dice, papá me dio un reloj. Y el papá le decía, Quentin, te lo entrego te entrego el mausoleo de toda esperanza y deseo. No para que domes el tiempo, ni para que lo recuerdes, sino para que por ratos lo olvides. No pelees con él, no pelees con él, ni siquiera hay que pelear con él. Es decir, ninguna batalla se gana. No, pero lo tenés súper claro, porque sí, recuerdo muy bien esa parte del libro. Sí, ¿viste? Ninguna batalla se gana, solo gana la batalla bueno. No, pero ahí se entiende que lo que se está queriendo decir es que
es un abstracto que nos... No podemos pelear con el tiempo, ¿sí? Que no hay que pelear con el tiempo y más bien aceptar que es superior a nosotros, ¿cierto? Igual decías algo que me parece muy interesante porque creo que también lo tienen los dos, que es el esconder, ¿cierto? Esa manía como por el esconder y los dos lo utilizan de una manera diferente. Quizás en tu obra, pienso en Florida Killer, es más haciendo los acertijos, ¿cierto? Como que yo tengo la respuesta, pero les voy a hacer una narración para que ustedes se encaminen sobre un laberinto y miren a ver si logran dar con la respuesta. Ahí está. Entonces... Sí, bueno, mira que eso, yo creería que eso, pues hay algo que también no puedo negar y es la lectura anglosajona, es decir, los victorianos de los que hablamos ahorita. Wilde, Conan Doyle, Stevenson, especialmente Stevenson. Yo creo que toda Florida Killer está premiada por Stevenson. Y ellos tienen eso, ellos tienen esos elementos. Pues además también Faulkner lo tiene y eso, ¿qué te dice? Que es un tropo que es bellísimo y que funciona. Para mí Sherlock Holmes es un gran personaje, lo sigue siendo, además la cultura pop lo sigue demostrando, lo sigue llevando a otras latitudes. Y lo que dices, a mí me interesa mucho no tanto resolver el clima, el acertijo, sino ver cómo el lector se involucra. De hecho, a mí me gusta pensar que yo mismo me pierdo en mis textos cuando los releo, digamos no en una cuestión narcisista, sino que los releo para ver qué funcionó y qué no debe, o qué ya se usó en un texto y no debería reusarse en otro. Creo que en ese sentido es importante como releer la propia obra, pues. Pero sí, de Faulkner, digamos Raymond Chandler, Dashiell Hammett con el halcón maltés, Conan Doyle, Stevenson, Wilde. A propósito de Wilde, hace poco leíamos con el Club de Lectura Afra, que les mando un saludo, leíamos El crimen de Lord Arthur Saville, que es una cosa bellísima, Wilde es exquisito. Sí. Entonces, todos ellos tienen esos elementos, esos matices también en Chesterton. Y por supuesto, como no, vos mencionabas ahorita el tema de los acertijos, esa pregunta entre autor y lector. Y creo que de los autores que modernos, o no sabría, sí modernos, que más la tiene y que mejor la plantea es Borges. Entonces uno no puede pasar con Borges desapercibido, y menos si uno es escritor, ¿cierto? Entonces a los grandes hay que robarles sus recursos o tomarlos prestados, pues. Pues sí, yo creo que más que robarles es como generar un diálogo con lo que ellos hicieron. Y ya que mencionas a Borges, pues también te metes al mundo sobre lo metafísico, ¿cierto? Entonces, sí. Yo quisiera saber si la búsqueda metafísica fue lo que lo llevó a la escritura o fue al revés, la escritura lo llevó a lo metafísico. Bueno, yo creo que es difícil uno decir que uno viene al mundo hecho metafísico, ¿cierto? Lo que pasa es que escribir exige un ejercicio de pensamiento que a veces uno no le pone límites. Yo pienso mucho en Giordano Bruno. Giordano Bruno es un tipo que permaneció encarcelado más o menos 30 años, más o menos, me perdonarán el dato ahí. Y eso no lo detuvo en su imaginación activa, lo que Bachelard llama ensoñación poética, yo lo llamo imaginación activa, y eso es, creo que la base de toda creación artística, por no decir literaria en el caso de nosotros. Y en ese sentido, por ejemplo, Giordano Bruno tenía algo, y es que Giordano Bruno, algunos textos biográficos y también sus propios textos esbozan que hacía viajes astrales, ¿sí? Entonces uno piensa en eso y uno dice, bueno, no todo el mundo nace con esa cualidad mística. Yo no estoy diciendo que yo haga viajes astrales, ojalá pudiera hacerlos, pero creo que la literatura, y tanto pensar la literatura y tanto pensar activamente la imaginación, va llevándolo a uno sin límites, y eso es, por eso cito a Bruno, porque a Bruno le decían, el límite es la bóveda celeste. Bueno, entonces, pues también para que la gente conozca la obra,
la manera de escribir, tu pluma, pues sería interesante que nos leas un fragmento de Florida Killer. Bueno, este libro, no sé si vale la cuña decir de qué editorial es. Este lo editamos en 2019 con Clepsidra Editores. Contiene 2 relatos largos, noveletas prácticamente. Voy a leer un fragmento de el inicio de Florida Killer. Dice: de paso hacia el sur, sobre la 319 Crawfordville Highway, se ven casas familiares separadas unas de otras por terrenos que superan las millas de distancia. Para llegar a una zona rural determinada hay que abandonar la carretera principal y perderse a uno u otro lado por algún camino destapado. Sobre la 319 de Crawfordville se cruzan otras vías que recorren. Sobre la 319 de Crawfordville se cruzan otras vías que recorren de este a oeste toda Florida mientras huyen de las grandes ciudades y entran en otras más pequeñas y en una que otra villa. A la vera de la 319 hay una enorme área arbórea en cuyas entrañas fluyen riachuelos que van a desembocar a un sinnúmero de lagos inhóspitos. Más al sur, también a la vera de la 319, se encuentra el Eagle Nest Lake y un poco más adelante la entrada Millender Drive. Un sendero desnudo y un letrero la anuncian. Por esa estrecha ruta de polvo pajizo se llega a un pueblo católico cuya población nunca aumenta ni disminuye, que siempre se ha mantenido oculto, a escasos metros del pequeño Ellen Lake. Hacia allá fui yo, en dirección a Millender Valley. Pues allí pues empieza a ver como el tono que tú tienes, un tono noir como de detectivesco sobre las narraciones. ¿Cómo ha sido ese proceso tuyo de vivir en una ciudad como Pereira, que al parecer, por lo menos a priori, no tiene como un panorama así de toda esa extrapolación que tú haces para escribir tu obra? Pues yo creo que en mi caso yo puedo decir que ha sido sencillo, pues es decir, yo no fui a la Academia de Literatura, la academia mía es Derecho y el Derecho de nosotros es más greco-germano, que, o sea, es de otras latitudes, y uno antes de involucrarse en las leyes de acá, pues se involucra en la historia, que es la clase de Derecho romano. Pero también está obviamente la educación, las lecturas que te mencionaba anteriormente, ¿sí? Todos estos autores anglosajones. Listo. ¿Y tú crees que cuál es la sombra con la que lucha Elber? Uy, yo creo que yo soy misántropo y esa misantropía al mismo tiempo abarca otros terrores, otras sombras. Una de ellas tiene que ver con el amor, es decir, yo pienso que el amor es luz y sombra al mismo tiempo. ¿Cuál es la luz? Pues que ese es el gran motor, ¿cierto?, que uno tiene. Pero también sucede algo y ya es cuando se vuelve sombra, es la incapacidad, o al menos la incapacidad personal de amar sin condiciones, porque uno como humano casi que está transversalizado, diseccionado para no amar de forma incondicional. Entonces uno dice, si mi amor no es incondicional, realmente es amor. Creo que esa es una de mis sombras, entre muchas otras, ¿no? Pero la gran sombra abarca la misantropía y de ahí para allá se desprenden otras más particulares. Listo. Pues yo creo que esa misma sombra se ve muy reflejada en los relatos, ¿cierto? En la manera en cómo sí, claro, yo creo que también ahí hay una búsqueda, ¿cierto?, de resolver eso, de resolver quién es uno, de uno encontrarse. Mira, Jung habla de la integración o de la individuación, y si uno en la literatura no busca sanar, pues no está haciendo nada. Está bien, uno quiere que otros reconozcan la obra y que otros también aprovechen lo que hay ahí, pero todo ejercicio artístico debe tener, para mí, principalmente la intención de sanarse uno mismo, y esa sanación incluye dejar salir un poco las sombras, porque si no sacamos las sombras, perdón, nos pasa lo que le pasa al Dr. Jekyll con Mr. Hyde. Entonces se nos convierte en un terror vivir, ¿cierto? Entonces yo creo que por eso uno también tiene que dejar ser un poquito lo grotesco de uno, ¿cierto?, y que se vea. Listo. Ahorita ya como poniéndonos el rol de editor, tú que fuiste como el director general de un portal de diámbulos y que has sido gestor cultural en la ciudad,
¿Cómo has visto la escena cultural y literaria de Pereira? Bueno, mira, qué chévere esa pregunta. Y es chévere porque además creo que Diámbulos es un trabajo que merece reconocimiento, no porque yo haya estado ahí, sino porque mucha gente de la ciudad estuvo ahí, empezando por el equipo que trabajaba, siguiendo con autores que colaboraban como vos, como Juan Sebastián Sánchez, muchos otros que no voy a mencionar aquí. Y en ese sentido creo que el reconocimiento es para ellos, ¿no? Yo lo que era un artilugio ahí para mostrar realmente lo que está haciendo. A mí me sorprendió mucho los jóvenes, no la generación de nosotros, que sí, estamos jóvenes todavía, pero hay una generación que viene más atrás que es muy poderosa a la hora de escribir. Y me gustaría ver en unos años lo que están haciendo. Y mujeres que antes, digamos, no se veían más jóvenes. Ahora en narrativa yo quedé impresionado con muchas chicas que están escribiendo y que escriben de una forma que yo digo, esa nena me da sopa y seco. Lo que pasa es que yo ya tengo herramientas y ya tengo contactos, pero hay textos que revisé y no voy a mencionar de quién, que yo, pues madre, o sea, me están dando duros, esto se está escribiendo. Pero también obviamente hay que darle un reconocimiento a los que vienen mucho más adelante de uno. Yo creo que pues Rigoberto Gil Montoya, Cecilia Caicedo, para mí el gran escritor pereirano, y esto también lo digo a título personal, es Gustavo Colorado, lo que hace Andrés Galeano en poesía, lo que hacen amigos como Jonathan Arredondo, son trabajos muy bonitos, ¿sí? Que hay unos que están más cercanos a otros y a otros que están más lejos, pero que uno debería reconocerlos siempre. Para mí Gustavo Colorado, el trabajo de él o sea, en la región es el trabajo que más obvio, tampoco puedo descartar o dejar de mencionar el trabajo que, por ejemplo, hace en Crónica Miguel Álvarez de los Ríos, o el trabajo de Wilmar Ospina, unos trabajos muy bonitos que con el tiempo van a cobrar la relevancia que quizás no se le ha dado aún. La ciudad está como en una nueva primavera, ¿cierto? Está como floreciendo de diferentes maneras. ¿O cómo lo ves vos? Bueno, a mí me gusta pensar en eso, pues uno por ser optimista, pero también hay unos demonios ahí que hay que sanar, ¿cierto? Y la ciudad, y lo voy a decir aquí porque es importante, la ciudad tiene un problema y es que no ayuda a sus coetáneos. Es decir, somos rivales de nosotros como escritores. Entonces, los escritores le tiramos a los editores y los editores le tiramos a los escritores y los escritores le tiran a los escritores, y así se va en una masa que no lleva a nada. Cuando yo creo que deberíamos es cómo sumamos, ¿cierto? Cómo nos ponemos en el panorama no nacional, ¿qué va nacional? La literatura colombiana es mala. O sea, la literatura latinoamericana, ponernos todos en el mapa de la literatura latinoamericana, porque es que Latinoamérica, y yo lo digo en el nuevo libro de Fallidos, la literatura latinoamericana es muy rica, y si uno la unifica, uno encuentra que está hablando de todos nosotros y tiene unos puntos en comunes desde Argentina hasta México que son bellísimos y que ojalá uno pudiera darles un trabajo sociopsicológico, ¿cierto? Listo, ya que estabas mencionando el libro de Fallidos, sé que tienes como un nuevo libro de cuentos también, creo que son 5 relatos donde expandes tu universo, ¿cierto? El universo de Indicia Inc. Está en preventa, si alguien lo quiere conseguir, ¿a dónde se puede comunicar? ¿Cuál es el proceso? Sí, bueno, yo lo estoy vendiendo directamente en preventa. Cuando esté el libro listo, ya que va más o menos a principios de mayo, ya lo vendemos tanto la editorial como yo, ¿cierto? Eso fue a través de un concurso, entonces no hay una especie de contrato de ventas, no, a mí me toca hacer, como a todo buen colombiano, nos toca hacer de empresarios y de escritores, pero es lindo porque además uno descansa un poco de escribir, ¿cierto? Y eso también es bonito, es decir, el escritor también debe dejarse ese lugar de tanta estética, de yo soy intocable, al Oscar Wilde, como mencionábamos, de dandy, ¿no? No, hay que trabajar, y trabajar también significa, pues, si no vendes su obra, ¿quién más la va a vender por ti, cierto? Este trabajo de Indicia Inc. a mí me encanta, a mí siempre me ha encantado Indicia Inc. Indicia Inc. ha sido para mí casi que el trabajo de mi vida, y yo uso otros libros, como los cuentos, por ejemplo, de Felipe, otros trabajos para mantenerme en el ejercicio, pero creo que en últimas Indicia Inc. es como lo que realmente me está revelando como autor y me revela también como persona.
porque en las mismas búsquedas, en ese tercer plano, que es el plano psicológico, que tienen los personajes que son Jonathan Rice y Valentina Cohen, son las mismas búsquedas que en últimas tengo yo como autor, ¿cierto? Listo, pues ya saben, los que se quieran adquirir el libro en preventa, se pueden comunicar con Elber Coes, así como aparece allí, lo pueden buscar en redes sociales para que lo tengan. Y pues yo creo que ya es el momento como de ir cerrando, entonces obviamente agradecerle a la biblioteca por el espacio, a Cueva de Letras, y pues yo creo que sería muy interesante, ya que empezamos con música, cerrar también con música, entonces, ¿qué Claro tal que allí sí. una última canción? Bueno, yo voy a tocar y ustedes van cerrando como... Esa canción, bueno, la canción que toqué al principio se llamaba Lujuria, es de Ritos. Y esta es, también la tocamos en Ritos, se llama Apocalipsis. Melancolía de tierra desnuda, los días nublados me asustan. Rapsodia, mi vida es perfecta poesía, los sueños dejaron de esperar. Misantropía en tardes calladas, los dioses me quieren comprar. Maldita ironía, causas perdidas, quisiera quedarme a observar. Engañados por el Dios de